Bueno, hola a todos. Vamos a arrancar con la charla de capacitación que teníamos programada para hoy. Todavía hay gente que se está conectando, yo la voy a ir admitiendo. Así que por ahí le voy a pedir que a todos cuando ingresen, que chequen que esté el micrófono apagado y las cámaras apagadas. La idea es que vayan haciendo las preguntas por el chat, que encuentran ahí al costado a la derecha. Y así al finalizar las charlas se van leyendo las preguntas ahí y se la van respondiendo los disertantes. Le voy a pedir a los disertantes que se presenten y digan su lugar de trabajo al comenzar la charla, así que, bueno, dejamos el lugar para, a ver, Lalo, si estás conectado ahí. Ahí estamos. Esperar que prenda el micrófono. Hola, ¿Me hola. escuchan? Sí, sí. Bueno, Bueno, te dejo, Lalo, si querés compartir la gracias, Germán. pantalla. Yo pongo en silencio lo mío. Dale, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a la charla de la capacitación de la red. Para los que no me conocen, yo soy Eduardo Fernández. Trabajo en el grupo de salud animal de Intabalcarce y soy responsable del laboratorio de bioquímica clínica. Les voy a compartir. Bien, voy a apagar mi cámara. Así. Perfecto. Bueno, a ver. Bien. Bueno, como les decía, la charla de hoy es de calidad de agua para el consumo de bovinos. ¿Sí? Vamos a estar hablando de tres personas: Eduardo Fernández, que soy yo; Corina Cerdá, que es de la Agencia de Extensión Rural de Bahía Blanca; y Valeria Salazar, que trabaja con nosotros también en el grupo de salud animal de acá de Intabalcarce. Bueno, frase trillada, si las hay. Cada vez que hagan una búsqueda bibliográfica de calidad de agua para consumo animal, seguramente que lo primero que encuentran es esa primera frase. Después del oxígeno, el agua es el elemento más importante para la vida, y con un dato interesante que dice que los animales pueden vivir aproximadamente 60 días sin consumir alimento sólido, pero solamente 7 días sin agua, ¿sí? Como para mencionar la importancia de este elemento. Para hablar de la calidad de agua, yo hice una pequeña recopilación de algunos números globales, regionales y nacionales. La extracción global de agua subterránea ha aumentado, se ha cuadruplicado o ha aumentado más que 4 veces en los últimos 60 años, llegando a valores de 1000 kilómetros cúbicos por año de extracción de agua subterránea, ¿sí? Probablemente esto hoy por hoy en el 2020 sea un poco más alto que 1000 kilómetros cúbicos por año. De esos 1000 kilómetros cúbicos por año que se extraen de agua subterránea, el 70% tiene usos agrícolas, el 25% tiene fines de usos urbanos y el 5% se utiliza con fines industriales. Ahora, esta extracción de 1000 kilómetros cúbicos por año nos conduce a un dato por demás interesante, que el 20% de estos acuíferos mundiales se encuentran actualmente sobreexplotados, y eso deriva en dos consecuencias que son el hundimiento de los suelos y la intrusión de agua salada a las napas de agua dulce, que nosotros acá en la región costera de la provincia de Buenos Aires lo vemos muy frecuentemente, ¿sí? Por ahí pozos que a veces que resultaban con agua de buena calidad, que de repente se transforman en agua un poco más salada,
y ocurre por esta incursión del agua de mar que ocurre a las napas de agua dulce. Bien. Por otro lado, tenemos que las aguas subterráneas están brindando o están dotando de agua potable al menos al 50% de la población mundial y representan el 43% del agua que se utiliza para riego, lo cual no es poco. En el caso de América del Sur, entre el 60 y el 40% del agua que se consume en el continente sudamericano es de origen subterráneo, y en nuestro caso particular, en Argentina, tenemos una actividad ganadera que se basa en la disponibilidad de agua y en el abastecimiento de los animales, y en el caso de las explotaciones de los tambos, también esa calidad de agua va a influir directamente no solo en la producción de leche, sino también en la limpieza de las instalaciones y de la maquinaria. Bien, además tenemos regiones con limitaciones en la actividad ganadera debido a la mala calidad de agua. De algo de esto les va a estar contando Corina después que hable yo. Con 2 o 3 problemas fundamentales que nosotros hemos detectado en el laboratorio, que son el exceso de sales totales, los sulfatos y algunos elementos tóxicos como el flúor. Bien. Ahora, ¿qué funciones cumple el agua dentro del organismo animal? Si uno se para del lado de la nutrición, el agua puede aportar hasta el 35% del sodio que necesita un animal, hasta el 28% del azufre, hasta el 20% del calcio y hasta el 11, el 15% del magnesio, ¿sí? No, digamos, siempre vamos a basar la incorporación de los minerales a través del alimento sólido, ¿sí? Ese va a ser nuestro principal aporte de minerales. Pero el agua, si es de buena calidad, nos puede hacer un aporte interesante de minerales. Por supuesto, va a favorecer el proceso digestivo a través del ablandamiento de la fibra, la fermentación, la asimilación de nutrientes y la excreción de desechos. Por otro lado, tiene un rol fundamental en etapas como la lactación y la reproducción, constituyendo la leche y el medio acuoso fetal. Constituye el agua otros tejidos, entre un 50 y un 60% de los tejidos del bovino son agua, y un valor similar entre un 54 y un 56% para el ovino. Tiene un rol muy importante en la regulación de la temperatura corporal, no solo del animal, sino también en los rumiantes, regular la temperatura corporal, la temperatura del rumen, perdón, ¿sí? Para que los procesos que ocurren por acción de las bacterias ruminales se desarrollen con normalidad y sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando nosotros hablamos de agua en el animal o en la alimentación animal, vamos a hablar fundamentalmente de 3 tipos de agua, ¿sí? Que básicamente es los mismos 3 tipos de agua que incorporamos nosotros. El agua libre, que es el agua de bebida, el agua que se dice tiene flujo evidente. Nosotros vemos correr el agua, es el agua del bebedero, el agua de la laguna. Otro tipo de agua es el agua ligada, que es el agua que viene unida a los alimentos. Y otro tipo de agua es el agua metabólica, que es el agua que se produce en la combustión o la oxidación de los alimentos. Y se estima que 1 gramo de proteína genera 0,4 mililitros de agua metabólica, 1 gramo de hidratos de carbono genera 0,6 mililitros, y 1 gramo de lípidos genera 1,1 mililitros de esta agua metabólica.
Por lo tanto, es como una regla que 1 kilo de materia orgánica digestible estaría produciendo aproximadamente 1 litro de agua. Esta agua metabólica es muy importante porque en algunas circunstancias suele ser la única fuente de agua que disponen los animales, ¿sí? Tal vez en algunos encierros prolongados o en alguna otra cuestión particular como los viajes, los traslados y demás, esta agua metabólica suele ser la única fuente de agua que tienen los animales. Bien, ahora, ¿qué factores van a entrar en juego en el consumo de agua por parte de los animales? Hay un autor que es Olkowski, que en un trabajo del 2009 que hizo en ingesta de agua en la producción animal, calculó el consumo de agua en vacas lecheras a través de esta fórmula que contempla factores como el consumo de materia seca, el nivel de producción láctea, es decir, cuántos litros de leche o cuántos kilos de leche por día produce una vaca, el consumo de sodio que tenga en la dieta y la temperatura mínima. Y en el caso de feedlot, la ecuación que encontraron que mejor reflejaba el consumo de agua contemplaba factores como la temperatura máxima, el consumo de materia seca nuevamente, las precipitaciones y el porcentaje de sal en la dieta, ¿sí? Acá podemos ver dos gráficos. Uno es la correlación entre el nivel de humedad en el alimento y la ingesta de agua a medida que aumenta el porcentaje de materia seca o que disminuye la humedad del alimento, aumenta el consumo de agua. Y en el de abajo, a medida que aumenta la temperatura ambiente, aumenta también el consumo de agua. Lo interesante del gráfico de abajo es que nos muestra animales con diferencias de peso. Y si bien lo que indica el gráfico es que si bien hay diferencias en cuanto a la magnitud del agua que toman, la cantidad de agua que toman en función del peso, el comportamiento respecto a la temperatura es bastante similar independientemente del peso. Bien, entonces, podemos hablar de algunos factores biológicos que influyen en el consumo de agua, como son el estado fisiológico, la lactancia, por ejemplo, nos va a aumentar el consumo de agua. La raza, las razas lecheras, consumen más agua que las razas para carne. Y la edad, se ha comprobado que animales más viejos suelen tomar menos agua que animales más jóvenes. Y también hay una influencia clara y marcada de los factores ambientales, con la humedad, que tiene una relación inversa, es decir, a medida que hay más humedad de ambiente suelen tomar menos agua, y una relación directa, un aumento en el consumo de agua cuando aumenta la velocidad del viento y la temperatura, ambos fenómenos que estarían influyendo en la evapotranspiración de los animales. Bien, ahí tenemos, en función de todo esto, el consumo más o menos de una vaca lechera y de una vaca para carne. Las vacas lecheras entre 38 y 110 litros por día, y las vacas para carne entre 22 y 66, influenciado por todo esto que veníamos diciendo. Ese rango se puede ir moviendo el consumo en ese rango en función de todo lo que veníamos diciendo, la temperatura, la humedad. Por ejemplo, la temperatura, un mismo animal a 4 grados experimentalmente consume 28 litros por día. Cuando esa temperatura cambia a 21 grados, el consumo de agua aumenta a 41 litros, y cuando la temperatura es de 32 grados, el consumo de agua aumenta a 66 litros por día. Y esto que decíamos de las características de la dieta, no solo el contenido de materia seca, sino también el contenido de proteínas, de sales, de concentrados, de lípidos que tenga la dieta, van a aumentar
el consumo de agua por parte de los animales, ¿sí? Hablamos de consumo de agua siempre que el animal tenga una fuente de agua accesible. Cuando la distancia a la fuente de abrevado aumenta, ocurre un fenómeno que lógicamente disminuye el consumo de agua, cae este consumo entre un 10 y un 30%, porque el consumo se da más espaciado en el tiempo, y esto trae aparejado una disminución en el consumo de alimentos sólidos, que está comprobado que puede disminuir hasta un 17%. Lógicamente, es de esperar que si hay una disminución del consumo de alimentos sólidos, haya disminuciones en la producción, ya sea de leche o de carne. Pero esta distancia a la aguada lo que aumenta es la capacidad para consumir agua, ¿sí? En cada abrevado el animal va a tomar más agua y va a aumentar la velocidad de consumo. Esto puede traer aparejado algún problema que lo vamos a ver sobre el final de la presentación. En líneas generales, uno trataría que la calidad de agua de bebida, uno pudiera tener una fuente que fuera limpia, inodora e incolora. Los que hacemos análisis de laboratorio de agua, sabemos que es muy poco probable que estos tres requisitos se cumplan. Y hablando de los análisis de laboratorio de algunos parámetros físico-químicos, nosotros en el laboratorio de Balcarce, entre otros análisis, hacemos estos que están citados acá en la tabla: pH, residuo seco, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, varios minerales, algunos elementos tóxicos como flúor, nitratos, nitritos, arsénico. A lo largo del tiempo, digamos, ese es el paquete básico de calidad de agua. A lo largo del tiempo nosotros hemos visto que, lógicamente, vamos a tener algunas aguas que en función de estos valores de referencia las clasificamos como aptas para consumo de bovinos o no aptas para consumo de bovinos. Yo les voy a mostrar de los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019, en la columna azul está el porcentaje de aguas que resultaron aptas en cada año, y la columna celeste más chiquita son las aguas que resultaron no aptas. A lo largo de los años siempre tenemos más o menos estos valores, entre un 75 y 80% de aguas aptas y el resto de aguas no aptas. Lógicamente, cuando hacemos el total de los 3 años, arroja valores muy similares al gráfico anterior. Ahora, lo interesante es ver las que resultan no aptas, qué parámetro es el que nos indica con mayor frecuencia la no aptitud de esa fuente de agua. Casi el 60% de las que resultaron no aptas en este periodo fue por exceso de ion fluoruro. Un 20% tenía exceso de sulfatos y residuos, otro 20% aproximadamente solo de sulfatos, y un pequeño porcentaje del total solo tenía excedido el valor de residuos secos, es decir, los parámetros individuales estaban dentro de los valores de referencia, pero cuando uno hacía la sumatoria de todas las sales disueltas, el valor escapaba fuera de los valores normales o el valor de referencia. En función de esto, yo voy a contarles brevemente qué hacemos nosotros de residuos de sulfatos y de flúor. Nosotros por residuo, ¿qué entendemos por residuo seco? Nosotros hablamos de residuo seco porque en realidad reflejamos a través del residuo seco una correlación con la salinidad total o con las sales totales disueltas. Le decimos residuo seco porque nosotros lo hacemos por gravimetría, ¿sí? Nosotros a una alícuota de 50 mililitros de agua la llevamos a sequedad, y ese residuo seco que queda, por gravimetría, lo calculamos y tenemos una buena correlación de las sales totales disueltas. Es decir, elementos
solubles disueltos como sulfatos, ion calcio, magnesio, cloro, sodio, fluoruros, hierro, arsénico y otros. Y nosotros con este análisis, que es muy sencillo y de fácil ejecución y rápido, tenemos un primer screening de las muestras de la fuente de agua, y solemos hablar en la jerga de aguas no engordadoras y aguas engordadoras. Digamos, no vamos a pretender que una vaca engorde solamente tomando agua. Lo que sí decimos es que aquellas aguas con menos de 1 gramo por litro de sales totales, o de 1000 miligramos por litro de sales totales, suelen requerir algún tipo de suplementación mineral con más frecuencia que aquellas que se encuentran en aquellos animales que consumen fuentes de agua con contenidos de sales entre 2 y 4 gramos por litro. Lógicamente que después hay que ver cómo están compuestos esos residuos secos. ¿Qué valores de referencia utilizamos nosotros en el laboratorio, en el servicio de diagnóstico? Para vaca lechera, para terneros y para animales de feedlot, nosotros recomendamos consumo de fuentes de agua que tengan contenido de sales totales de menos de 5 gramos por litro. Y para vacas de cría, menos de 7 gramos por litro. ¿Por qué la diferencia en esos contenidos? Lógicamente, porque los primeros, tanto la vaca lechera como los terneros, como los animales en un feedlot, toman cuantitativamente más agua que las vacas de cría. Ahora, por encima de 7 gramos por litro, nosotros entendemos que es un exceso de sal para cualquier categoría, ¿sí? No es recomendable que ninguna categoría consuma fuentes de agua que tengan más de 7 gramos por litro de sal. ¿Por qué? Primero porque esto va a producir una disminución en la palatabilidad de la fuente de agua con una consecuente disminución en el consumo de agua, que nosotros ya dijimos que asociamos una disminución en el consumo de agua con una disminución en el consumo de alimentos sólidos. Esto nos va a conducir a una pérdida del buen estado general del rodeo, con posibilidad de cuadros de diarrea con pérdida de electrolitos y, en los casos más graves, intoxicación y o muerte. Lógicamente que podemos esperar un proceso de acostumbramiento cuando nosotros cambiamos la fuente de abrevado, que es un proceso que en líneas generales tarda entre 15 a 20 días. Esto va a depender de la especie. Las ovejas se adaptan mejor que las vacas. Dentro de los bovinos, las vacas de cría se adaptan mejor que las vacas lecheras. Pero también va a estar influenciado este proceso de acostumbramiento, el éxito o el fracaso de este proceso, a la especie química que esté en abundancia en esa fuente de agua, ¿sí? Si es un agua que es salada, que tiene exceso de sal, y ese exceso está dado por sulfatos, es mucho más peligroso que si ese exceso está dado, por ejemplo, por ion cloruro. Y, como es de suponer, pasar de una fuente de agua de alta salinidad a poner los animales en una fuente de agua con baja salinidad es un proceso relativamente sencillo. Es decir, un animal se va a acostumbrar mucho más fácil pasar de una fuente de agua salada a una fuente de agua más dulce que al revés, ¿sí? Si nosotros tenemos animales en un establecimiento o en un potrero con agua con menos salinidad y los cambiamos a una fuente de agua con alta salinidad, es mucho más difícil el acostumbramiento y además es riesgoso para la vida de esos animales. Con el caso particular de los sulfatos provienen de los suelos y las rocas que contienen minerales de sulfato, como sulfato de sodio, del magnesio, sulfato de calcio, ¿sí? Y a medida que el agua se mueve a través de estas rocas, va provocando la disolución de los sulfatos, y así es como llegan hasta los animales. ¿Qué valor de referencia utilizamos nosotros? Para vacas de cría,
1,5 gramos hasta 1 gramo, estos son todos valores de máxima, hasta 1,5 gramos de sulfatos por litro. Para vaca lechera y vaca de feedlot, 1 gramo, y para terneros, medio gramo. Otra vez basamos las diferencias en el consumo de agua que tienen cada categoría. Está comprobado que ya a partir de medio gramo podemos llegar a tener algún tipo de interferencia con el cobre, que ese es uno de los problemas del sulfato. El exceso de sulfatos tiene efectos directos, ¿sí? Un efecto osmótico que puede producir diarreas en el animal, con una pérdida de buen estado general debido a esto que ya veníamos hablando también para los residuos, una disminución de la palatabilidad de esa agua, lo que disminuye el consumo, lo que acarrea una disminución del consumo del alimento sólido y una menor tasa de crecimiento. Pero además, este sulfato puede tener algunas interacciones. Este sulfato, el azufre de este sulfato, se contribuye al pool de azufre que está en el animal y que se suman los sulfatos que puedan estar presentes en el alimento sólido. Principalmente podemos tener problemas con la tiamina, con cuadros de polinencefalomalacia, y este sulfato también en rumen, por acción de las bacterias, se puede transformar a sulfuro, que unido con el molibdeno del forraje, se forman los famosos tri- y tetratiomolibdatos, que secuestran cobre, conduciendo a una deficiencia secundaria condicionada de cobre por exceso de sulfatos. En cuanto a los fluoruros, estos derivan, como la mayoría de los elementos, de la disolución natural de los minerales que constituyen las rocas por las que pasa la fuente de agua, y cuando nosotros en el agua de bebida tenemos un valor, una concentración de ion fluoruro superior a las 2 partes por millón, podemos tener cuadros de fluorosis, ¿sí? Principalmente fluorosis esquelética o fluorosis dental. Este es un mapa de los países del mundo que tienen claramente problemas de fluorosis. Nosotros estamos pintados de celeste, así que hay excesos de flúor en la mayoría de los acuíferos de Argentina. Yo les decía que la manifestación principal es la fluorosis dental o la esquelética. La dental, en realidad, lo que hace es disminuir la resistencia de las piezas dentales en aquellos animales que están expuestos a exceso de fluoruro en el agua, lo que hace que, en definitiva, haya que aumentar la tasa de reposición de cabezas, porque esos animales pierden sus piezas dentales mucho antes de lo que la perderían en condiciones normales, y lógicamente hay que reemplazarlos en el rodeo. La fluorosis esquelética, que afecta más a animales más jóvenes, pero también hay algunos reportes, y nosotros lo pudimos comprobar en el laboratorio, de un efecto del flúor sobre tejidos blandos, como puede ser, por ejemplo, la glándula tiroides, pero también de algunos parámetros sanguíneos, como la variación de la disminución de algunos minerales, y esto que yo resalté ahí, la disminución de los niveles séricos de cobre y de la actividad de ceruloplasmina oxidasa, que eso está reportado en la bibliografía y yo lo pude parcialmente comprobar en mi tesis de posgrado. Acá hay un trabajo de una fluorosis experimental en la que nosotros vemos en el eje de las X la ingesta de flúor, y en el eje de las Y es la actividad de ceruloplasmina, los miligramos cada 100 mililitros de suero de ceruloplasmina. Vemos que a medida que aumenta la ingesta de flúor, disminuye la cantidad de ceruloplasmina. En mi tesis de posgrado yo medí no cantidad sino actividad de ceruloplasmina y encontré valores muy similares, que a medida que aumentaban, estos tratamientos son
control dosis media alta, dosis baja y dosis tóxica de flúor. Los tratamientos con flúor tenían menor actividad de ceruloplasmina oxidasa y en correlación a eso tenían menos, valores más disminuidos de la concentración sérica de cobre. Y algo que yo les decía al principio era esto del tema de la privación de agua, que este aumento en la velocidad de consumo es peligroso a veces y podemos tener este cuadro que se conoce como intoxicación hídrica, como encharcamiento, que no es otra cosa más que la ingestión abrupta de agua en animales que han sido privados de agua por algún tiempo y que, como decíamos, solo han tenido disponibilidad de agua metabólica, y que cuando tienen acceso al agua en forma indiscriminada e irrestricta, como dice ahí, se desencadena el problema, porque durante la deshidratación el animal va a perder agua y potasio, dentro de los electrolitos que pierde potasio, por una deficiencia de la bomba sodio-potasio se va a aumentar la concentración de sodio en el líquido intracelular. Eso en la etapa de deshidratación. Ahora, cuando ese animal de repente tiene acceso ad libitum a una fuente de agua, esa hidratación masiva lo que va a producir es la migración del sodio que se había aumentado en el líquido intracelular hacia el espacio extracelular, conduciendo al estallido de las células, ¿sí? Y se produce ese edema cerebral, que generalmente es el responsable de los síntomas nerviosos que se suelen ver al inicio del proceso. Esta intoxicación hídrica no es necesario que el agua sea de mala calidad, puede ser de muy buena calidad, y la intoxicación hídrica ocurrir igual porque es más una cuestión que deriva del manejo, ¿sí? Es un desequilibrio electrolítico que interrumpe los procesos metabólicos o fisiológicos normales. Bien, para finalizar, después surgirán preguntas y podemos extender, pero no quiero irme más allá porque todavía quedan las chicas que nos cuenten su parte. Cuando tenemos bajo consumo de agua, lo más importante que vamos a encontrar y que podemos asociar es el bajo consumo de alimento, la pérdida de peso y por supuesto la disminución en la producción. Y cuando además el consumo de agua es de mala calidad, vamos a ver esa pérdida del estado del rodeo con disminución en la ganancia de peso, disminución en la cantidad y calidad de leche y en casos extremos la muerte. Bien, yo termino acá. No sé, Germán, si hacemos al final las preguntas, ¿verdad? Sí, mejor sí. Si querés terminamos, seguimos con Corina o Valeria, no me acuerdo quién. Creería que No, Corina, Corina. Bueno, Corina, bien. a ver si. Corina. No la encuentro acá. Habrá perdido conexión. Sí, me avisa por WhatsApp que se le cortó internet, así que vamos a Bueno, Vale. Vale si querés. Bueno, sigo yo entonces. Dale, déjate de compartir pantalla. Bien, a ver, dame un segundo. Bueno, voy a abrir un segundo el video. Ahí no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Ah, porque escucho como un eco, porque me parece que hay algunos micrófonos abiertos. Sí, yo iré apagando algunos. Dale. Voy a abrir la cámara un segundo solamente para presentarme, para los que no me conocen.
Yo soy Valeria Salazar, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos y actualmente trabajo en el Laboratorio de Bacteriología del Grupo de Sanidad Animal de INTA Balcarce. Yo ahora voy a intentar compartir pantalla. A ver. Bien, creo que ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Bien, perfecto. Voy a apagar la cámara para mejorar un poco la conexión. Y ahí les voy a compartir la presentación. Bueno, yo a diferencia de Lalo, lo que les voy a hablar es algo sobre calidad microbiológica, ¿sí? Del agua. Es algo de lo que se habla o de lo que se sabe en realidad bastante poco. Nosotros en el laboratorio de bacteriología ya hace algunos años comenzamos a ofrecer como parte del servicio el análisis microbiológico del agua. Nosotros nos basamos en los parámetros que exige el Código Alimentario Argentino, ¿sí? A pesar de eso, y en el caso particular del agua para bebida de animales, como vamos a ver más adelante que no hay una reglamentación específica al respecto, algo que nos llama bastante la atención es las pocas consultas, ¿sí? O las pocas muestras que llegan al laboratorio por este tipo de consultas, ¿sí? Para agua de bebida animal. Con lo cual nos hace pensar que es un tema que está quizás bastante olvidado. Y nada, yo lo que les voy a mostrar entonces es más que quizás hablar de casos o de nuestra experiencia en ese sentido, es más que nada un planteo sobre la problemática y tratar de ver qué impacto puede llegar a tener esto en las distintas actividades de producción animal, ¿no? Como dice ahí, bueno, Lalo ya habló bastante sobre la importancia de ay, creo que se fue la pantalla. Perdón, ahí está de vuelta, ¿no? Sí. Sí, perfecto, Valeria. Bien, bien, porque se me había ido, no sé qué toqué y se me fue. Tengo acá una barra que no me deja, ahí está, que no me deja ver la pantalla completa. Ahí está. Bueno, no me voy a detener en realidad a hablar mucho de esto porque Lalo ya lo explicó bien, cuál es la importancia del agua de bebida en los animales. Sabemos que es uno de los nutrientes más importantes y sin embargo muchas veces es el menos considerado de la dieta, ¿sí? O muy poco considerado de la dieta. Y finalmente lo que tampoco se tiene en cuenta es que puede resultar en un importante vector de microorganismos patógenos, ¿sí? Que pueden generar algunos inconvenientes. Bien, en términos generales, uno muchas veces lo que dice es que, bueno, el agua de bebida para los animales debería ser agua limpia, ¿sí? Más allá de que uno interpreta esto como que el agua debe cumplir ciertos requisitos, tanto físico-químicos, como mencionó Lalo, como desde el punto de vista microbiológico, en realidad hay bastante controversia, ¿sí? Con respecto a esto, porque al no haber una legislación específica, ¿sí? No tenemos parámetros definidos ni límites que debería cumplir esa agua de bebida animal para considerarla agua limpia o, en este caso, agua segura, ¿no? Bueno, acá en esta tabla lo que les quería mostrar es algunos de la gran cantidad de microorganismos patógenos que se pueden transmitir o que se pueden vehiculizar a través del agua, ¿sí? Esta es una tabla de patógenos humanos, porque en realidad sobre animales de esto hay muy poca información. Sin embargo, si uno mira con detenimiento, ¿sí? La lista, se puede encontrar con que muchos de estos microorganismos
también pueden resultar patógenos para los animales. Bueno, otra cosa que debemos considerar, ¿sí?, cuando hablamos de calidad microbiológica del agua, es que los microorganismos en el agua se van a comportar de manera diferente a otros componentes que podemos encontrar allí, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los componentes químicos, ¿sí?, los microorganismos en el agua por lo general no van a estar distribuidos de manera homogénea, sino que los vamos a encontrar adheridos o anexados a partículas presentes en el agua que estén en suspensión, ¿sí? Esto conlleva también que su aislamiento y su identificación después en el laboratorio sea un poco más compleja, ¿sí? Y lo que decimos es que, bueno, los microorganismos patógenos que estén presentes en el agua en realidad no son propios, ¿sí?, del agua, sino que provienen del tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente, ¿sí?, que actúan como portadores. En general decimos que el agua en su estado natural, ¿sí?, o sea, sin ningún contaminante, no sería un medio propicio o un medio adecuado que favorezca eh, el desarrollo de microorganismos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, podemos decir que en la mayoría de las ocasiones la contaminación del agua es provocada por contacto de nuestra fuente de agua, ¿sí?, con aguas hervidas o aguas no tratadas que hayan tenido contacto o que presenten materia fecal, ¿sí? Bueno, en relación específicamente a los bovinos, sabemos que tienen una gran tolerancia a elevados recuentos microbianos, ¿sí?, pero al mismo tiempo, ¿sí?, tenemos que considerar, como bien lo estuvo comentando Lalo, el volumen de agua que consumen estos animales, ¿sí? Por lo tanto, si en ese agua de bebida nosotros tenemos un alto recuento de bacterias, sabemos que la microflora del rumen y el metabolismo de estos animales se puede llegar a ver alterado en alguna forma, ¿sí? Principalmente esto va a afectar o va a tener un impacto mayor en animales jóvenes, ¿sí?, generalmente. Bien, en muchos casos se ha relacionado, por ejemplo, altas concentraciones de coliformes, ¿sí?, con aparición de casos de mastitis, abscesos, úlceras y intoxicaciones. Se sabe también que la presencia de Escherichia coli en concentraciones elevadas, ¿sí?, en el agua es causante de diarreas, afectando principalmente a terneros. Otra de las enfermedades que tiene gran importancia, ¿sí?, en relación al agua es la leptospirosis, ¿sí?, principalmente en zonas donde que están sometidas a lluvias frecuentes y a zonas de anegamiento, digamos, porque la leptospira es un microorganismo que puede vivir y se puede diseminar a través del agua contaminada, ¿sí? En este caso vemos como sí puede afectar a animales adultos, provocando altas tasas de abortos. Bien, otro de los microorganismos, ¿sí?, infecciosos que tiene mucha importancia con relación al agua es Bacillus anthracis, ¿sí? Sabemos que las esporas de Bacillus anthracis se pueden trasladar, ¿sí?, a través del agua como consecuencia, por ejemplo, de periodos de inundaciones, ¿sí? Bueno, y en algunos casos también el agua se puede contaminar, por ejemplo, por haber tenido contacto con cadáveres de animales que hayan presentado la enfermedad, ¿sí? Yo acá les puse estas imágenes, ¿sí?, que las saqué de un trabajo muy interesante, ¿sí?, de Rojas y colaboradores del 2011, donde lo que los autores hicieron fue una evaluación del riesgo, ¿sí?, de ocurrencia de carbunclos en relación a características del paisaje, ¿sí? Ellos lo que pudieron ver, ¿sí?, como se ven esas dos imágenes,
es que las vías de escurrimiento del agua, ¿sí?, juegan un rol muy importante en la ocurrencia de esta enfermedad, ¿sí? Lo que se vio fue que a medida que ocurren los episodios de lluvia, estas vías de escurrimiento se van colmatando y lo que sucede es que van, entre comillas, uniendo, digamos, distintos establecimientos, y esto se puede convertir en un factor de riesgo importante, ¿sí?, para la enfermedad. Si vemos acá, bueno, en esta imagen se muestran las vías de escurrimiento, y acá lo que podemos ver son, cada punto de estos es la ocurrencia de algún episodio de carbúnculo, ¿sí? Entonces vemos cómo se relacionan completamente, una imagen se superpone con la otra, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener en cuenta en algunas de estas enfermedades infecciosas el rol que juega el agua, ¿sí?, en este caso las características hidrológicas del paisaje, ¿sí? Bueno, y específicamente, ya hablando de cuáles son los parámetros microbiológicos que se deberían controlar en el agua de bebida animal, ¿sí? Como les dije hoy, no hay una legislación específica, ¿sí?, con respecto a esto. Sí hay algunos organismos, por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos recomienda que el agua de bebida animal, como dice ahí, debe contener no más de 5.000 coliformes totales cada 100 mililitros, y que los coliformes fecales, perdón, deberían ser cercanos a cero. ¿Sí? En España ocurre una situación similar a la de nuestro país, tampoco hay una legislación específica al respecto, y en muchos casos lo que se suele establecer como norma general es que tanto los coliformes como el recuento de Escherichia coli debería considerarse en los mismos términos que el agua para consumo humano, ¿sí? Que en el caso de la legislación de España es cero, tolerancia cero para ambos parámetros. En nuestro país hay algunas aproximaciones a esto, ¿sí? El Manual de Bienestar de SENASA, ¿sí?, establece algunos criterios, ¿sí?, hace mención a que el agua debería ser apta desde el punto de vista químico y bacteriológico, pero no especifica ningún tipo de parámetro. Hace alguna salvedad con respecto al manejo en tambos con terneras recién nacidas, y en ese caso sí especifica que el agua que se les brinda debería ser potable. Bueno, y acá tenemos algunos trabajos, ¿sí? El de Adams ya tiene varios años. El autor lo que recomienda, ¿sí?, o lo que él dice, es que un recuento de bacterias totales mayor a 10.000, ¿sí?, unidades formadoras de colinia por mililitro, y un recuento de coliformes totales, ¿sí?, mayor a 50, perdón, estaría representando ya un riesgo para la salud de los animales, ¿sí? Por lo tanto, se deberían respetar esos límites. En algunos trabajos de Argentina, como vemos ahí, en relación al agua de tambo, lo que se recomienda es que tanto el agua para el consumo animal como la que se utiliza para todas las tareas específicas del ordeñe, debería reunir los requisitos del agua para consumo humano. Y el Código Alimentario Argentino, en este caso, sí hace mención, ¿sí?, al respecto de los tambos, ¿sí? En el código, como principio general, lo que se establece es que en la manipulación de los alimentos, ¿sí?, solo se debería utilizar agua que sea potable, ¿sí? Y por supuesto los tambos no son una excepción a eso, y especifica que en ellos debe haber provisión de agua potable, además de los medios adecuados para realizar la limpieza del establecimiento. Entonces, como podemos ver, en realidad, en donde está un poco más estudiado el tema, o están más claros los parámetros, ¿sí?, o los límites, es con respecto al agua del tambo, ¿sí? Esto tiene que ver con varios aspectos, ¿sí?
fundamentalmente sabemos que la calidad microbiológica va a afectar la salud y la nutrición de esos animales, ¿sí? Como estuvimos viendo recién. Además, es el agua que va a estar realizando las tareas de higiene, ¿sí? Y limpieza de todas las instalaciones. Por lo tanto, en última instancia va a ser agua que va a estar en contacto con el producto final, ¿sí? Con el alimento que es la leche. No tenemos que olvidar también el impacto que tiene la calidad del agua sobre la salud de la población rural involucrada. ¿Sí? En muchos casos, las personas que viven en estos establecimientos utilizan la misma fuente de agua para uso domiciliario, con lo cual es de suma importancia que la calidad del agua sea óptima. Bueno, y en relación, entonces, como dijimos, a la potabilidad del agua, ¿sí? El Código Alimentario Argentino establece 4 parámetros básicos que se deberían controlar para monitorear y verificar que se cumpla esta condición de potabilidad. Los parámetros son estos, ¿sí? Bacterias mesófilas totales, que deberían ser menores a 500 unidades formadoras de colonia por mililitro, coliformes totales, ¿sí? Por el método de número más probable, ¿sí? Que es una técnica que se utiliza específicamente para eso, no deberían superar los 3 coliformes, y no admite presencia ni de Escherichia coli ni de Pseudomonas aeruginosa en agua. ¿Sí? ¿Por qué solamente determinamos estos 4 parámetros si, como vimos hoy, el agua puede contener una enorme cantidad de microorganismos patógenos? Bueno, en primer lugar porque sería bastante inviable hacer tantas determinaciones, ¿sí? Además del costo y por una cuestión operativa. Y además, como mencioné hoy al principio, el comportamiento que tienen los microorganismos en el agua es bastante particular, y al no estar distribuidos de manera homogénea, ¿sí? Y muchas veces encontrarse, principalmente los microorganismos más patógenos, se encuentran en bajas concentraciones en el agua, eso hace que sea dificultoso pescarlos, por decirlo de alguna manera, en una muestra de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué utilizamos? Microorganismos indicadores, ¿sí? Bueno, los microorganismos indicadores es justamente esto, son microorganismos que sin ser patógenos, ¿sí? Comparten un nicho ecológico, ¿sí? con estos patógenos, pero tienen la particularidad de ser de fácil aislamiento en el laboratorio, y además su aislamiento por lo general es bastante poco costoso, ¿sí? Los más utilizados, como dice ahí, o los más conocidos, son los microorganismos indicadores de contaminación fecal. Bueno, dentro de estos microorganismos, ¿sí? Como dije, indicadores de contaminación fecal, hay varios, ¿sí? Yo solamente les voy a mostrar estos 3 porque son los que exige el Código Alimentario Argentino, pero hay otros que también se pueden utilizar en determinadas situaciones, ¿sí? Todos los coliformes pertenecen a la familia de enterobacterias, ¿sí? Y si bien no son en sí mismos un grupo taxonómico, ¿sí? Se los clasifica así más que nada por sus características operativas, digamos, y algunas de estas características son las que nos permiten su identificación en el laboratorio, ¿sí? La principal es que todos estos microorganismos tienen la capacidad de fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, ¿sí? Y esta es una de las principales propiedades que nosotros usamos en el laboratorio para su aislamiento y su identificación. Como dice ahí, la presencia de coliformes totales, ¿sí? Funciona como una señal de alerta, ¿sí? O de alarma de contaminación, ¿sí? Cuando en un primer momento, cuando estamos haciendo un análisis de agua y detectamos coliformes totales, no podemos decir con total seguridad que esa contaminación es de origen fecal, ¿sí?
porque muchos de estos coliformes totales son bacterias de vida libre, ¿sí? Es decir, que viven en el ambiente. Entonces, a partir de la determinación de coliformes totales, tenemos que continuar un poco más en la investigación para ver si efectivamente esa contaminación es de origen fecal, ¿sí? Y para esto tenemos los coliformes termotolerantes, ¿sí? Que es un subgrupo dentro de los totales, que cuando están presentes en el agua, por su origen fundamentalmente intestinal, sí se los considera indicación de contaminación fecal, ¿sí? Estos coliformes, a diferencia de los totales, tienen la particularidad de fermentar la lactosa a una temperatura mayor, ¿sí? Por eso se los denomina termotolerantes. Y bueno, dentro de los termotolerantes tenemos al indicador de contaminación fecal por excelencia, o al más famoso, digamos, que es Escherichia coli, que además de considerárselo un indicador de contaminación fecal, nos brinda la información, además, ¿sí? por su característica de baja tolerancia a diferentes condiciones ambientales, nos indica también que esa contaminación fecal es reciente, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos analizando agua de un tambo, ¿sí? Y nos encontramos con que estos indicadores, ¿sí? Se disparan, ¿sí? Se elevan, lo primero que quizás uno se debería preguntar es qué es lo que está haciendo ese establecimiento en relación al manejo de fluentes, ¿no? Porque sabemos que en muchos casos la presencia de fluentes y mal manejados y fluentes estancados terminan por contaminar con distintas bacterias y bueno, también con otros residuos orgánicos las napas de agua, ¿sí? Bueno, como les dije, los indicadores de contaminación fecal son solamente un grupo, ¿sí? de microorganismos indicadores. También tenemos otros, ¿sí? que el código exige. Uno de ellos es Pseudomonas aeruginosa, que como vimos hoy, no debería detectarse, ¿sí? en agua potable. Fundamentalmente, Pseudomonas lo que nos indica es contaminación en las instalaciones, ¿sí? Sabemos que es un microorganismo que tiene una gran capacidad para formar biofilms, y eso le brinda una resistencia importante a la cloración, ¿sí? Es bastante difícil de eliminar Pseudomonas cuando se instala, por ejemplo, en una tubería, ¿sí? Además de ser un patógeno oportunista, ¿sí? Que puede causar. Y por último, el último grupo de indicadores es el de bacterias mesófilas totales, ¿sí? Es un indicador de calidad sanitaria, ¿sí? Nos sirve para evaluar la integridad y el grado de limpieza, ¿sí? De ese sistema de distribución, y fundamentalmente de los lugares donde se almacena el agua, ¿sí? De los tanques de almacenamiento. Este grupo indicador en realidad es el más flexible, ¿sí? En el código alimentario lo que indica es que si el resto de los parámetros se encuentran dentro de los límites establecidos, y el único indicador que se dispara es el de mesófilas totales, uno podría indicar que se realice algún tipo de limpieza, de desinfección de ese sistema de distribución o de ese tanque de almacenamiento, y que el análisis se vuelva a repetir, ¿sí? En muchos casos el problema se soluciona de esa manera, y en algunos casos inclusive se da que si solamente tenemos este indicador elevado, a veces se debe simplemente a una mala toma de muestras, ¿sí? Que vamos a ver más adelante cómo se debería proceder. Bueno, acá lo que les puse es resultados de un trabajo, ¿sí? Ya tiene varios años, desde el 2002, ¿sí? Los autores lo que hicieron fue analizar muestras de aguas de tambos de la cuenca lechera Abasto Sur,
En cada establecimiento se tomó una muestra del agua de pozo y una muestra directa del tanque de almacenamiento de agua. Y lo que encontraron los autores fue que los mayores porcentajes de contaminación, ¿sí?, más allá de qué parámetro estaba excedido en cada caso, ¿sí?, en realidad se detectaba en los tanques, ¿sí?, más que en los pozos, ¿sí?, cuando en realidad uno por la zona geográfica quizás tendería a pensar que al estar sometido a inundaciones y anegamientos de agua, sí, podría verse afectada la calidad del agua de los pozos. Sin embargo, ellos encuentran que los problemas son mayores inclusive en los tanques de almacenamiento, ¿sí? Este hecho lo que pone en evidencia es que más allá de que sea importante controlar la calidad microbiológica, ¿sí?, del agua de pozos, ¿sí?, de la fuente de agua directamente, una tarea tan sencilla y económica para el productor como puede ser limpiar el tanque, ¿sí?, de manera periódica, estaría contribuyendo o estaría solucionando en gran parte muchos de estos problemas que se presentan en el agua para consumo. Bueno, y en cuanto a las fuentes de contaminación del agua, ¿sí?, como mencionó también Lalo en la presentación, ¿sí?, la mayor parte del agua que se utiliza es de origen subterráneo, ¿sí?, por lo que su calidad en gran parte va a depender del acuífero desde el que se realice la extracción. Vamos a encontrar varios factores, ¿sí?, que pueden estar afectando, ¿sí?, la calidad del agua. En muchos casos se da por deficiencias de las construcciones y de los mantenimientos del pozo, ¿sí?, por ingreso de contaminantes que puede ocurrir por la boca del pozo, y también pueden existir fuentes de contaminación cercanas a la perforación. Acá yo les puse dos imágenes, ¿sí?, están tomadas de esta guía de buenas prácticas para establecimientos lecheros. Acá lo que se puede ver es un pozo bastante mal construido, ¿sí?, vemos que está en una pendiente, y que además tiene la boca o la salida por debajo, ¿sí?, del nivel del suelo. Y en este caso, contrariamente, vemos un pozo, ¿sí?, que tiene una correcta construcción, que se encuentra en una zona un poco más elevada, ¿sí?, que el resto del terreno, y que además tiene una protección de hormigón que impediría la entrada de posibles contaminantes. Entonces, es importante, ¿sí?, con respecto a las construcciones de los pozos, tener estas consideraciones presentes, ¿sí? Por ejemplo, es importante que exista el encamisado en el pozo, que se coloquen los filtros necesarios, como vimos recién, que la boca del pozo esté protegida, ¿sí? Lo que se recomienda es que por lo menos se eleve 30 centímetros desde el suelo para impedir el ingreso de contaminantes. Las perforaciones deberán estar ubicadas a distancias seguras, ¿sí?, de los lugares donde se acumule materia fecal o de las lagunas de fluentes, ¿sí? Algunas reglamentaciones lo que recomiendan es entre 50 y 100 metros, por lo menos. Y otra de las consideraciones que es importante tener es que la construcción del pozo siempre se debe realizar aguas arriba de estas posibles fuentes de contaminación, para evitar que por efecto de la depresión se filtren los contaminantes hacia la perforación. Bueno, y en el caso de detectar algún tipo de contaminación del agua, en muchos casos sí, el agua puede ser tratada, ¿sí?, y podría llegar a ser utilizada, ¿sí?, con el tratamiento adecuado. Muchas veces cuando hay contaminación de origen microbiológico, ¿sí?, lo que uno piensa es que la desinfección es el único método, ¿sí?, para eliminar los microorganismos, ¿sí? Lo más común es la cloración, ¿sí?, quizás lo más económico también.
Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que previo a la desinfección es importantísimo realizar el acondicionamiento del agua, ¿sí? Como dice ahí, la efectividad del cloro depende de muchos factores, ¿sí? Entre otros de que el pH esté correctamente regulado y de que no haya sólidos en suspensión en el agua, ¿sí? Por lo tanto, si yo no realizo alguno de estos procesos, ¿sí? De acuerdo a las características del agua, ¿no? Si yo no realizo estos procesos, ¿sí? Difícilmente la desinfección pueda solucionar el problema de contaminación microbiológica, ¿sí? Y por último, lo que les quería mostrar es comentarles brevemente cómo se debería proceder, ¿sí? Cómo es la metodología de toma y remisión de una muestra de agua para su análisis microbiológico, ¿sí? Si bien tiene varios pasos, es bastante sencillo, ¿sí? De hacer. En primer lugar, lo que uno debe hacer es identificar el lugar correcto desde donde se debe tomar esa muestra. El lugar indicado es la salida más cercana que tengamos al lugar o a la fuente de agua que queramos analizar, ¿sí? Eh, una vez que hayamos identificado esta salida, que puede ser una canilla, una manguera, ¿sí? Lo que vamos a hacer es limpiar, ¿sí? La suciedad superficial, digamos, ¿sí? Lo que se vea, y lo que vamos a hacer es dejar correr el agua por algún tiempo, ¿sí? Tenemos que utilizar un envase estéril, por supuesto, y es importante tener en cuenta que para el análisis, el laboratorio lo que requiere es no menos de 200 mililitros, ¿sí? Por lo tanto, si van a usar alguno de estos recipientes estériles, ¿sí? Que se consiguen en las farmacias, por lo menos van a tener que llevar 2 de estos envases al laboratorio, ¿sí? Bueno, como les decía, dejamos correr un poco el agua, ¿sí? Luego cerramos la canilla y lo ideal es flamear eh, esa canilla, ¿sí? O esa manguera o esa salida de agua, ¿sí? Con un hisopo casero, ¿sí? Embebido en alcohol, siempre y cuando el material lo permita, ¿sí? En este caso, como vemos, es una canilla de plástico, con lo cual obviamente no vamos a flasmear esa canilla. En este caso lo que se puede hacer es realizar una desinfección lo más minuciosa que se pueda con alcohol 70, o también se puede utilizar una mezcla de alcohol y yodo, ¿sí? Una vez que hacemos esto, volvemos a abrir la salida de agua y dejamos correr el agua, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hay que hacer esto? Bueno, hasta que uno esté seguro de que el agua que está saliendo proviene de la fuente que nosotros queremos analizar, ¿sí? Una vez que transcurre este tiempo, entonces tomamos la muestra de agua y automáticamente tenemos que conservarla en refrigeración, ¿sí? Se puede utilizar una conservadora con un poco de hielo, ¿sí? Lo ideal es mantenerla entre 4 y 6 grados centígrados, ¿sí? Y lo ideal sería que la muestra llegue al laboratorio dentro de las 6 horas que fue tomada, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio no recibimos muestras que tengan más de 12 horas desde que fueron tomadas, ¿sí? Siempre tratar, por supuesto, de evitar tanto temperaturas elevadas como exposición a la luz, ¿sí? Se sabe que esto podría provocar algún incremento en la concentración de los microorganismos, y por el contrario, las temperaturas de congelamiento, ¿sí? Podrían disminuir la carga, ¿sí? Por lo cual ese resultado no sería muy confiable, ¿sí? De todas maneras, siempre lo que se recomienda, o lo que recomendamos nosotros desde el laboratorio, es que siempre antes de llevar una muestra de agua a un laboratorio, ¿sí? Lo ideal es que se comuniquen con la persona encargada del análisis de agua de ese laboratorio, más que nada para indicarle algunas cuestiones, como por ejemplo los días de la semana que se reciben esas muestras, de acuerdo a la metodología que se utiliza en cada laboratorio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, solo recibimos muestras de agua los días lunes y martes,
¿sí? Con lo cual, si ustedes se toman el trabajo de tomar la muestra y de llevarla, por ejemplo, un día jueves o un día viernes, ¿sí? Esa muestra no se va a poder analizar, ¿sí? Porque es un proceso que lleva varios días consecutivos, y bueno, necesariamente tiene que llegar un lunes o un martes al laboratorio. Y algo que también quería aclarar, que no quedó en la diapositiva al final, es que en el caso de que uno quiera tomar una muestra de una fuente de agua, ¿sí? Que haya sufrido o que sufra algún proceso de desinfección, ¿sí? Por ejemplo con cloro, es importante que consulten con el laboratorio, ¿sí? Generalmente el mismo laboratorio les va a brindar un envase para la toma de muestras, que dentro va a contener tiosulfato de sodio, que es lo que se utiliza como neutralizante, ¿sí? En este caso del cloro, para que el resultado de esa muestra sea lo más confiable posible, ¿sí? Bueno, por mi parte, eso era todo lo que les quería presentar. Creo que dejé de compartir pantalla. Bien, ahí estamos. Sí. Buenísimo. A ver si está Corina ahora para poder presentar. Hola Germán, ¿ahí me escuchás? Sí, perfecto. Genial, pude volver. Bueno, fíjate si podés compartir la pantalla. Sí, a ver si... A ver... ¿Ahí se ve? A ver, esperamos un Para segundo. Ahí está. ¿Se ve? Todavía no, pero esperamos a ver un segundo, a veces tarda un poquito. No, no, ahí va, a ver. Bueno, ahí está. Creo que estaría, ¿no? Sí, si pones presentación y ahora yo Siguiente diapositiva. apago el micrófono y Sí. después si querés apagar, no sé si quedó prendida tu cámara o no, por la duda apagala si tenés mejor conectividad. Dale. Bueno, ahí apago yo y seguí si querés. Bueno, gracias. Mi nombre es Corina Cerdá, trabajo... dale, listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Corina Cerdá, trabajo en la agencia de extensión de Bahía Blanca, perteneciente a la experimental de Bordenave, y el estudio que llevé adelante se llama Calidad de agua de bebida destinada a consumo de bovinos para los partidos del sudoeste bonaerense y semiárido. Bueno, esta actividad empezó fines del 2015, comencé a participar en un proyecto nacional de salud animal, en el mismo estaba conformado por varios módulos, y el módulo en el que participaba era enfermedades metabólicas. Y ahí fui a conocer a Lalo, y que empezamos a hacer esta actividad con el laboratorio de Balcarce. Bueno, los objetivos que teníamos era conocer la actitud química y toxicológica del agua de bebida en los establecimientos agropecuarios del sudeste bonaerense semiárido, y evidenciar la importancia de la calidad de agua de bebida. Porque, bueno, nosotros en esta zona no había datos generados, y también nosotros evidenciamos que el productor no le daba demasiada importancia a lo que es la calidad de agua, ¿no? Entonces era algo que nosotros lo veíamos, pero no lo podíamos afirmar aún. Bueno, los partidos que constituyen al sudeste bonaerense semiárido son Puan, Torquins, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Para aquellos que no conocen, los partidos que están en blanco son los partidos del sudeste bonaerense semiárido. Nuestra experimental se encuentra en el partido de Puan, Bordenave, y abarca varios partidos que nosotros se divide en el sudeste bonaerense semiárido, donde hice yo el estudio, y
el sudeste bonaerense subhúmedo. Ellos ya venían previamente trabajando en esto, pero en nuestra zona no había nada en concreto. Bueno, los relevamientos. Los relevamientos se relevaron en 50 establecimientos ganaderos, se seleccionaron en forma al azar, 2 por cuartel, ese era el objetivo. Por supuesto que si se podía ampliar era mejor, pero bueno, 2 por cuartel era nuestro objetivo inicial, tratar de lograr ese número, ¿no? En cada uno de ellos, aparte de ir a tomar la muestra, nosotros lo complementábamos con una encuesta donde anotábamos diversos datos productivos. Bueno, de esos 50 establecimientos ganaderos, la actividad principal, porque bueno, nuestra zona se caracteriza por la ganadería, estos datos surgieron de esa encuesta que nosotros realizábamos al momento del muestreo. Mayoritariamente se dedicaban a cría, continuado por recría, cría invernada, seguido por ciclo completo, y inicialmente la idea era tomar muestras de establecimientos dedicados a producción de carne, pero en el partido de Puan, lo que es al norte, hay varios tambos, y bueno, decidí agregar dos establecimientos que se dedicaran a tambos. Bueno, el porcentaje de muestras de agua relevada por partido, en total nosotros tomamos 56 muestras. Bueno, acá podemos ver cómo se distribuyen. Primero, inicialmente comenzamos para el partido de Torquín, hacer el relevamiento. Tenemos un 43%, luego seguido por el partido de Puan, fue en segundo lugar, y ya por último, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Todavía no terminamos de relevar el partido de Bahía Blanca y Coronel Rosales, porque bueno, nosotros, como mencioné, veníamos trabajando a través de esta cartelera de proyecto, justo se terminó, y bueno, así que, pero bueno, hablando un poco con Lalo, la idea, ellos me están dando una mano para poder terminar y poder completar, ¿no? todo el sudoeste bonaerense, ¿no? De Miami. Y además de eso, nosotros, por ejemplo, también estaba la oportunidad al productor que le interesaba conocer el agua de bebida, y bueno, nosotros teníamos ese límite, de ese número no acotado de 2 muestras por cuartel, también se le daba la posibilidad al productor, y nosotros íbamos y relevábamos las muestras en su campo. Bueno, la toma de muestra, ¿en qué consistió? Bueno, se tomaron muestras de agua de los bebederos de los cuales consumían los animales. El análisis, todo esto se hizo en el laboratorio de bioquímica clínica veterinaria de la experimental de Balcarce. Y bueno, como mencioné anteriormente, se relevaron, las muestras a analizar eran 56 muestras, y el periodo comprendió entre el 2016 y el 2019. Bueno, se determinó la aptitud química y toxicológica del agua, pueden observar ahí los parámetros de lo que se analizó. También se analizó otros parámetros como nitrito, cobre, zinc y hierro, en cuanto a lo toxicológico, pero bueno, ahora, por ahora mostramos estos datos. Me queda analizar el restante, pero hasta ahora no tuvimos problemas. Bueno, en cuanto a los resultados, bueno, como le mencioné anteriormente, nosotros sabíamos que el productor acá en la zona normalmente analiza un forraje o hace un análisis de suelo, pero el agua de bebida es lo que menos importancia le da. Y bueno, a través de esa encuestita que yo hacía cuando iba a relevar la muestra al campo, una de las preguntas era a ver si alguna vez había realizado algún análisis, ¿no? Si conocía. Bueno, y lo interesante fue que terminó de confirmar lo que yo, y que, bueno, mis compañeros también, que los que me ayudaron, sabíamos que no se hacía, ¿no? Esto. Así que bueno, nos arrojó que el 82% de los establecimientos que relevamos desconocía la calidad de agua de bebida. Solo el 18% había analizado alguna vez el agua.
Sin embargo, bueno, no se registraron ni antecedentes sanitarios o productivos vinculados a la calidad de agua que consumían los animales, o por lo menos el productor no lo vio, o sea, porque nosotros le consultamos si veía algún síntoma o algo, pero no, nada. Así que no hubo ningún problema. Bueno, los porcentajes de muestras de agua, según la actitud para consumo animal, nos arrojó que el 55% de las muestras fueron aptas. Para todos los parámetros que ahí ven, pH, sales totales, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, calcio, magnesio, sodio y cloro, no superaron los umbrales límites. Ahora bien, el 45% nos arrojó que no fueron aptas. Bueno, un total de muestras de 25. Bueno, y eso mayoritariamente estuvo asociado a que no fue apta por exceso de flúor. Sin embargo, también encontramos algunas muestras que estuvieron asociadas, además de flúor, de exceso de flúor, arsénico y nitrato. Bueno, acá hice los rangos de concentración, porque después les voy a mostrar unos mapas que hicimos. Para sales totales, podemos observar que la mayoría de las muestras se ubicaron en el rango de entre 0 a 1000 miligramos por litro. El 91% es un alto porcentaje. Esto nos indicaría que el aporte de minerales por parte del agua a la dieta del animal es deficitario, ¿no? Y sería lo que comúnmente se le llama no engordadora. Entre 1000 a 3000 miligramos por litro se ubicaron en un 7%. Y entre 3000 y 5000 no tuvimos ninguna muestra, entre 5000 a 7000 miligramos, una sola muestra que es el 2%, y mayor a 7000 no tuvimos inconveniente y no encontramos ninguna muestra con ese valor, que superara ese valor. En cuanto al rango de concentración de sulfato, hicimos de alguno, no de todo, pero en este caso para sulfato podemos observar que el 96% de las muestras se ubicaron en el rango entre 0 a 500 miligramos por litro. Luego tenemos una muestra, que es el 2% es 500 a 1000, otra de entre 1000 y 1500, no encontramos ninguna muestra que superara el valor de referencia de los 1500 miligramos por litro, pero sí lo que le aconsejamos al productor es prestar atención, porque bueno, estaba justo en el límite de superar ese valor de referencia, y sobre todo tiene que prestar atención y cuidado en épocas como es el verano, donde puede aumentar esta concentración, ¿no? Nosotros los relevamientos lo hicimos en otoño. Bueno, lo que es el rango de concentración de flúor, entre 0 a 0,8 tuvimos un 23%, de 0 a 8,2, que sería lo aconsejable hasta... entre 0,8 y 2 sería lo aconsejable, el 32%, y mayor a 2 tuvimos el 45%. Nuestro problema principal en nuestra zona es el flúor. Y bueno, para lo que es la concentración de arsénico, tenemos el 82% entre 0 a 100 en el rango, ppb, de 100 a 200 el 14%, y mayor a 200 ppb, solo tuvimos 2 muestras. Bueno, ahora les voy a mostrar, además de todo esto que hicimos, tengo una compañera que trabaja en la agencia de extensión de Torkins. Ella venía trasladada del Instituto de Castelar, de Suelo y Agua, y ella venía trabajando con unos SIG, ella ya lo hacía para otras temáticas, y bueno, le propuse de ver qué posibilidad había de toda esta información volcarlo a mapas de calor, se le llama. Bueno, ¿qué son mapas de calor? Es una herramienta que nos permite conocer el patrón de comportamiento geográfico de las variables de altitud de agua representando las localizaciones de las bebidas. Yo por eso le contaba que aparte de ir a tomar la muestra, la georreferenciábamos para poder después volcar esa información en los mapas. Bueno, este es el mapa de las localizaciones
de los puntos de muestreo. Hasta ahora, bueno, pueden observar que Bahía Blanca y Rosales ya tenemos, igual nos queda actualizar, mayoritariamente completo, pero bueno, nos queda actualizar todavía estos mapas. El mapeo de actitud química del agua de bebida, bueno, lo hicimos para 2 parámetros, uno es sales totales, y el otro es el de sulfatos. Bueno, como pueden observar, estos colores que se ven más claritos, nos indica que es menos intenso, o sea que la concentración es baja, ¿no? Los colores más claros nos indican que las concentraciones son más bajas. A medida que esa concentración aumenta, se hace más intenso el color. ¿Ves? Por ejemplo, acá se ve, ahí se pueden observar ustedes que esta muestra es la que encontramos con mayor a 5.000 miligramos por litro de sales totales. Voluntariamente colores bajos o colores fríos se les llama también. En cuanto a sulfato, acá también se ubica esta muestra que yo les contaba, que estaba ahí en el valor de referencia, un valor límite, pero que no superaba a los 1500. Y después mayoritariamente, como les mostré en los rangos de concentración, son colores menos intensos, o sea que las concentraciones son bajas. Y para mapeo de actitud toxicológica del agua de bebida, tenemos flúor y arsénico. Bueno, ustedes pueden observar acá que los colores más intensos es donde tenemos la mayor concentración. Hasta ahora acá lo que nos indica la mayor concentración la tuvimos con 7,9 para el partido de Bahía Blanca. Es una concentración 4 veces lo permitido, ¿no? para consumo animal. Pero bueno, y acá en arsénico también, los colores más oscuritos son los que encontramos los valores más altos que superan el valor de referencia, ¿no? Para lo que es el parámetro arsénico. Por supuesto esto es preliminar, nos queda todavía seguir ajustándolo a medida de que nosotros logremos tener más datos, más relevamientos hagamos y conozcamos la calidad, vamos a poder ir ajustándolo y ver qué comportamiento tiene geográficamente. Y como para terminar, algo que estamos haciendo, hicimos el año pasado con Lalo, en el establecimiento de Napostá se llama, es un campo que pertenece a Ministerio de Desarrollo Agrario, se lo cedió a la Universidad del Sur. La idea le planteé a Lalo de poder hacer la variación estacional, ¿no? de los parámetros de agua sobre ese establecimiento, y le voy a mostrar los mapas, cómo quedaron. Este es del campo. Que podemos observar, que por ejemplo ahora voy a mostrar el de flúor nada más. Si bien, o sea, el muestreo en invierno ya tenemos de por sí concentraciones altas de flúor, podemos observar que en el muestreo de verano esas concentraciones aumentaron más todavía, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en eso, vamos a ver más adelante si podemos seguir avanzando, pero bueno, está bueno inicialmente para poder mostrarle al productor que a veces es necesario hacerle un seguimiento, ¿no? a los parámetros del agua, y sobre todo cuando están ahí en valores cerca del límite, seguirlos. Bueno, los agradecimientos, nada, agradecerle a los chicos de Balcarce, y bueno, a mis compañeros también, y agradecerles por la invitación. Creo que, a ver. Ahí está. Bueno. A ver, no puedo sacar la presentación. A ver. Ahí está. Bueno, muchas gracias a los tres. Bueno, eso sería todo lo mío. Bien. Vamos a ir viendo si podemos ir, les voy diciendo si quieren las preguntas que hay acá. Si se quieren conectar. La primera pregunta que tengo la hace Carlos Margineda.
dice, en nuestra zona, Córdoba, hay algunos engordes a corral que tienen aguas con 4 a 5 gramos por litro de sales totales y de estos 2 gramos de sulfatos. Algunas empresas de nutrición recomiendan sus productos y dicen que vienen con cobre orgánico. Dicen que esta forma de presentación de cobre impide que el sulfato secuestre el cobre y de esta manera favorecen la absorción del cobre cuando hay este tipo de aguas. ¿Algún comentario al respecto? Concretamente, ¿hay alguna información relacionada a esto? ¿Qué suplemento con cobre orgánico, que suplementado con cobre orgánico se impida el secuestro por los sulfatos? Sí, en realidad eso nosotros no lo hemos comprobado acá, no lo hemos comprobado experimentalmente. Lo que sí se ha hecho, digamos, no es estrictamente con sulfato. Se ha visto la biodisponibilidad de los suplementos de cobre orgánicos e inorgánicos, y por ejemplo, el sulfato de cobre o el cobre lisina tienen los dos la misma biodisponibilidad. Habría que probarlo. Me parece que, no sé, pero en principio me parecería que no habría mucha razón para pensar que los suplementos de cobre orgánico serían más resistentes, por así decirle, a la acción del sulfato cuando está el sulfato en exceso. No sé si eso responde a la pregunta de Carlos. Bueno, vemos después por la duda si hay repregunta. Otra segunda pregunta es de Miguel Daluz, de Misiones. En los casos de intoxicación, pregunta, ¿encontramos lesiones que nos indiquen la misma en una necropsia? No sé si haga referencia a intoxicación hídrica. Acción hídrica, supongo. Sí, calculo. Bueno, ahí Sherman capaz que vos tenés más, la vas a tener más clara, pero digo, más allá de la abundancia de agua en el rumen, no sé Sí, cuánto más sí, no, sí, como decís que vos, más eso. allá del encharcamiento, como se lo denomina muchas veces en el Bueno, campo, por ahí la salida abrupta cuando está agonizando el animal de mucho líquido ruminal por los hollares, que es un hallazgo clínico bastante claro, la verdad que no provoca muchas lesiones. Y el diagnóstico es complicado, como decías vos, mencionaste con respecto a que no tenés muchos hallazgos patológicos, incluso con una histopatología, sino que es más bien la clínica, la claro. anamnesis, y por ahí la medición de sodio, como dijiste vos, en fluidos. Sí. Después, Andrea Bien. Fiorentino, de acá de Balcarce, pregunta, Lalo, ante un diagnóstico de polioencefalomalacia, ¿vos recomendás hacer un análisis de agua para descartar exceso de sulfatos como factor predisponente? Sí, digamos, el análisis de sulfato en el agua, al menos el análisis turbidimétrico que hacemos nosotros en el laboratorio, tiene todas las ventajas que uno esperaría de una técnica de laboratorio, que es rápido, que es barato, que no requiere de gran equipamiento. Entonces, junto con el análisis de sulfato en el alimento, si uno piensa en un exceso de sulfato en la dieta, sí, es recomendable hacer el análisis de sulfato, más allá de que uno piense o no en PEM, o digamos, es un análisis que vale la pena hacer porque brinda mucha información con un costo bajo y rápido, digamos. Bien. Daniel Aguirre, de Salta, pregunta, ¿algo para decir sobre distinta tolerancia al agua salobre entre bovinos europeos versus índicos? Sí, bueno, a mí eso me falta en la presentación, pero las razas índicas tienen mayor tolerancia al tenor salino en el agua. Entonces, en el último tiempo, o al menos en nuestra zona, una de las recomendaciones que se suele hacer cuando tenemos aguas con exceso de sales y no podemos hacer mucho más en el establecimiento es, si no podemos cambiar la fuente de abrevado, cambiar la raza y tratar de incorporar razas índicas que tienen mayor tolerancia. Bien. Leandro Olmos, también de Salta, pregunta, ¿qué recomendación se puede hacer en un establecimiento donde el análisis de residuo seco es mayor a 7 gramos por litro?
Sí, esa es medio la pregunta del millón. ¿Qué hacemos cuando tenemos exceso de sales en el agua? Y todo va a depender de la magnitud de ese exceso. Si no podemos cambiar la fuente de abrevado, lo primero que deberíamos esperar es una disminución en los índices productivos, digamos. Sabemos que la expresión de las características de esos animales para producir no va a ser la óptima en esas condiciones. Si el exceso de sales se escapa y se aleja mucho de los 7 gramos por litro, que nos ha pasado, por ejemplo, en muestras de Córdoba que tienen 25 gramos por litro, bueno, hay otras estrategias como juntar agua de lluvia, mezclarla, digamos, siempre es apelando al ingenio y siempre buscando hacer alguna perforación nueva para buscar mejor calidad de agua, para poder mezclar, eso requiere el análisis particular de cada establecimiento y de cada planteo de manejo productivo. Bien, después la próxima pregunta la hace Miguel Daluz, posiblemente para Valeria. Dice, en el caso de que el agua se encuentre pseudomonas, ¿cuál sería la vía de contaminación usual? En realidad, Pseudomonas es un microorganismo que está distribuido en general en todo el ambiente, ¿sí? Por lo que no es muy raro encontrarlo. Lo que sí sucede frecuentemente con Pseudomonas, como dije hoy en la presentación, es que al tener esa capacidad de formar biofilms y de adherirse a distintas superficies, muchas veces lo que sucede es que una vez que se instala en un lugar, después lo que va sucediendo es que se va eliminando, ¿sí?, de manera intermitente, ¿sí?, y va a ir produciendo contaminaciones a lo largo del tiempo, justamente por eso, porque es muy difícil de eliminar de ese lugar, ¿sí?, o de ese foco de infección. Bien. Otra pregunta de Leandro Olmos de Salta, también por ahí para Valeria. ¿La clorinación del agua puede afectar la flora ruminal? Bueno, ahí la verdad no tengo conocimiento específico, o sea, imagino que por supuesto tienen más tolerancia que los humanos a la clorinación. En el caso, por ejemplo, de la legislación para agua de consumo humano, se establece que el límite de cloro residual que debería haber en el agua, ¿sí?, de consumo es entre 2 y 5 partes por millón. Así que imagino que para bovinos debe ser la tolerancia bastante superior, ¿no? Bien. No sé si vos por ahí, Germán, tenés algún otro dato de eso. No, la verdad que no tengo experiencia. No, nunca Chicos, escuché. a nosotros nos pasó en el laboratorio de recibir muestras de agua para analizar casi que de rutina de un tambo de Guajó, que tenía, en realidad la consulta era porque los terneros de las guacheras estaban con diarreas y bueno, habían descartado un montón de otras causas y cuando hicimos el análisis de cloro daba valores estratosféricos de cloro. Y sí, había una falla en el clorador que se trababa y dispensaba mucho más cloro del que se necesitaba y solucionaron eso y pudieron revertir el problema de la diarrea en los terneros. Así que, sí, digamos, el ambiente, la biota bacteriana, ya sea ruminal o no ruminal, en el caso de los no rumiantes, se ve afectada por el cloro. La respuesta es que sí. Sí, claro. Bien. Gilda Bordón pregunta, para toma de muestras de aguadas y fuentes naturales como lagunas o ríos, ¿cómo debe realizarse la toma de muestras? Bueno, ahí en ese caso, sí, obviamente no es la metodología que mostré. Por lo general se usan algunos como instrumentos que se construyen muchas veces de forma casera, dependiendo de cuán accesible en realidad esté ese lugar para que uno pueda llegar a tomar la muestra, ¿sí? Lo importante en ese caso es que la muestra se tome desde un lugar que sea lo más representativa posible de la aguada o de la laguna, ¿no? Pero sí, vienen como unos artefactos, no sé si en realidad sí se venden o se construyen de manera casera, la verdad que eso desconozco,
que permiten, ¿sí?, desde una distancia tomar la muestra de agua, y bueno, en ese caso obviamente hay que tener el cuidado que se pueda, ¿sí?, en cuanto a tratar de mantener lo máximo posible la esterilidad de esa muestra, ¿no?, del envase. Bien. Sergio Garbaccio, de Castelar, pregunta para Valeria, ¿qué alternativa tenemos si no resulta posible o disponible asegurar las 6 horas de plazo entre el muestreo y el arribo al laboratorio? Pregunta teniendo en cuenta las distancias extensas de nuestro territorio. Bueno, sí, en ese caso, a ver, lo ideal, lo que uno recomienda es 6 horas o un máximo de 12 horas, como dije nosotros. Por lo general, no aceptamos muestras que tengan más de 12 horas. Sin embargo, si la persona, si pasaron, no sé, entre 20 y 24 horas, y la persona que lleva esa muestra, ¿sí?, nos asegura que esa muestra estuvo mantenida en refrigeración, ¿sí?, y principalmente sin contacto con la luz, ¿sí?, inclusive con un poco más de tiempo, de todas maneras se podría realizar el análisis, ¿sí?, no hay problema. Bien. Carlos Robles, de Bariloche, pregunta, ¿qué desinfectantes y en qué concentración se puede usar en agua de bebida cuando hay contaminantes, ya sea en las bebidas o en tanque australiano? Bueno, en realidad lo más usado es cloro, ¿sí? También se puede usar peróxido de hidrógeno, ¿sí? En ese caso desconozco las concentraciones que se utilizan de peróxido. En el caso del cloro, lo que uno recomienda, por ejemplo, en el caso de desinfección y limpieza de depósitos de agua, por ejemplo, de uso domiciliario, la reglamentación indica que cada 1000 litros, ¿sí?, que contenga ese tanque, ¿sí?, se debería usar 1 litro de lavandina que tenga, si no me equivoco, 10% de cloro activo, ¿sí? Creo que esos son los valores. Cualquier cosa lo puedo revisar y después se lo puedo aclarar bien. Pero en el caso, ya te digo, de desinfecciones de reservas de agua domiciliaria, eso es lo que se recomienda. Bien, después cualquier cosa les podemos pasar los correos de los Les chicos podemos pasar los para... mails, sí. Sí. Sergio También, Garbaccio, sí, perdón. perdón, Dale. en respuesta a la pregunta de Robles, también creo haber leído por ahí que se utiliza sulfato de cobre, o se podría utilizar sulfato de cobre en alguna de sus formulaciones de ion complejo, creo que es pentahidratado, una cuestión así, que se utiliza como bactericida y como algicida, con la particularidad de que hay que aplicarlo, dejarlo actuar 10 días, 15, y recién después se puede suministrar esa fuente de agua, que por ahí no recuerdo específicamente la concentración, pero creo que a una razón de 1 gramo por metro cúbico. Lo puedo buscar y de última después se lo paso a Carlos, pero por ahí es más fácil aplicar una sal de este tipo en el tanque o la bebida que algún otro producto. Bien. Sergio Garbaccio pregunta, ¿me puede informar acerca de las capacidades institucionales de INTA, recursos humanos, laboratorios con capacidad analítica que tenemos actualmente en la temática en todo nuestro territorio? No sé, Lalo, si vos tenés... ¿En qué otros lugares, aparte de Balcarce, se hacen estas Mirá, determinaciones? en algún momento cuando estaba Susana, habían empezado a hacer en Bordenave, creo, en el laboratorio de Bordenave. No sé, Cori, si vos estás al tanto de si se está haciendo algo más. No, no, Lalo, en Bordenave no se hace nada, se hace suelo, pero lo que es agua, nada. Por eso, cuando iniciamos esta actividad, comenzamos, bueno, con ustedes, porque acá hay otro laboratorio privado, pero lo que es INTA, no. Sí, el que vos por ahí podés llegar a conocer es el de Ascasubi, que lo venía así haciendo entonces estaba Josefina, ¿viste? Que Sí, es, José Marín dicen, sí. ¿eh? Sí, era el de Ascasubi, perdón, se me Claro, de Ascasubi, sí, confundió a mí, era el de sí. Ascasubi. Después está el listado que hemos ido actualizando. Cuando tengamos listos los flyers y eso lo vamos a compartir. Ahora lo chequeo si me dan tiempo para ver qué otro lugar, si
había de las experimentales que ofrecían ese diagnóstico. La próxima pregunta es de Martín Correa Luna. Dice, en los bajos submeridionales del norte de Santa Fe teníamos elevados sulfatos, molibdeno y bajo cobre. Además, 10 a 12 gramos por litro. Grave carencia clínica de cobre. Juntábamos agua de lluvia en represas y diluíamos agua de napa bajando a 7, 10 gramos por litro. Bueno, hace ese comentario en línea en lo que venías hablando vos, Lalo, con respecto a la mezcla de aguas de distintos orígenes. Sí, suele ser una de las alternativas más económicas y más de más facilidad para poner en práctica, ¿no? Antes de hacer otro pozo, bueno, juntar agua de lluvia, juntarla en represas, mezclarla con agua de napa, y se suelen obtener buenos resultados con esta práctica. Bueno, acá Carlos Margineda comentaba que era vía oral, no me acuerdo si era la pregunta que había comentado él con respecto, me parece, al suplemento con cobre, orgánico, inorgánico. Ah, sí, sí. Bueno, sí, si es por vía oral, digamos, ahí sí o sí va a haber efecto del sulfato, independientemente del tipo de suplementación. Así que, porque una vez que ese sulfato ingrese a rumen, tiene muchísimas posibilidades de transformarse en sulfuro, y ahí el cobre, si está unido a lisina o a otra cosa, no nos va a interesar mucho. O sea que si es por vía oral la suplementación con cobre, seguro que no tiene mucho que ver el tipo de presión. Bien, ahí Andrea Fiorentino comenta respecto a lo de la clorinación, que las concentraciones adecuadas, las concentraciones de cloro no afectan la flora ruminal, o en respuesta a lo que se venía comentando. Bueno, muchas gracias a todos. Dicen después. Acá comenta Alejandro Abdala de Inter Rafaela que ellos hacen análisis físico-químico y bacteriológico básico de muestras de agua, como para tener en cuenta. Carlos Margineda igual, en INTA Marco Juárez, en el laboratorio de suelos hacen análisis de agua. Carlos Robles pregunta, ¿experiencias de desinfección de agua de bebidas con amonios cuaternarios? No tengo experiencia. Sé que se puede utilizar, pero la verdad no tengo experiencia en eso. Bueno, creo que era la última pregunta. No sé si chicos quieren agregar algo más. No, agradecer a todos la presencia y el aguante de estar sentados todo este rato escuchándonos. Y bueno, que nos veremos la próxima. Bien. Acá también en Ariel Miranda de Intanguil comenta que también hacen análisis de aguas allá. Bueno, entonces damos por concluido. Muchas gracias a los tres por participar de esta capacitación. La semana que viene, el viernes, la charla a la misma hora la va a dar la doctora Viviana Brihuega del Instituto de Patobiología de Castelar sobre leptospirosis en animales de producción. Así que bueno, nos conectamos cualquier cosa en ese momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.